En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sea este mismo Espíritu el que nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de tus divinas gracias y consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, centro de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? De la oración. No, pues sí. Estamos hablando acerca de la oración vocal, de la necesidad que hay. Hablamos de que la oración vocal, de alguna manera u otra, es como... Estamos hablando en general de los diferentes niveles de oración. Hablamos de que el primero es la oración vocal, es como la más sencilla. La mayoría de las veces usamos fórmulas ya hechas, el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo. Y hablamos de que es como la puerta, pues, a los demás estados de oración. Es la manera más sencilla porque, bueno, yo creo que todos empezamos a hacer oración a través pues, de las oracioncitas que nos enseñaban nuestras mamás, las catequistas y tal, pero no por su sencillez y no porque sea o en este caso lo estemos poniendo como el primer nivel de oración, implica que podemos dejar de hacerlo en algún punto, o que es algo que, pues como es lo más básico, pues simplemente no lo podemos saltar, ¿no? En muchas ocasiones la oración vocal, hay veces que Dios, les comentaba que hay veces que Dios nos reduce, aunque estemos muy avanzados en la vida del alma, a veces que se nos empieza a subir y lo único que podemos hacer es repetir oraciones, ¿no? Es lo único que nos sale, ¿no? Y también en la oración pública de la iglesia, pues no es muy recomendable hacer freestyle, ¿no? O sea, si hay, en particular cuando hay rúbricas venerables, ¿no? O sea, aquello de empezar la consagración y entonces nuestro Señor le dijo a sus amigos, pues es una arrogancia completa, ¿no? De quien lo hace. Y además completamente necesario, ¿no? O intentar de repente inventarnos partes distintas del Padre Nuestro, o yo me acuerdo que alguna vez escuché en una misa, Cordero de Dios, que quitas el sinsentido del mundo en lugar del pecado, ¿no? Como por intentar redefinir términos, hacer teología de repente al aire, pues es un poquito arrogante y un poquito, hay que tener dos dedos, ¿no? Pero quien lo haga, pues que asuma las consecuencias, ¿no? Y en la oración pública, típicamente hacemos oraciones vocales ya muy predeterminadas, cuando rezamos el oficio divino, cuando participamos de la misa, cuando hacemos el rosario, ¿no? Pero bueno, les decía que también esas oraciones vocales son como un inicio de meditación, ¿no? Porque no nada más estamos poniendo la atención a decir las palabras que corresponden, no nada más tenemos que ponerle atención a lo que significan las palabras individualmente, sino cuando empezamos a poner atención al sentido místico de lo que se está diciendo, eso suele llevar a discurrir sobre esas palabras, ¿no? Podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como si nada. Pero cuando entendemos qué significa que Dios sea Padre, ¿no? ¿Qué implica que nosotros le digamos Padre? ¿Y qué implica que haya sido Jesús mismo que nos ha enseñado a nosotros a decirle Padre, ¿no? ¿Y por qué los musulmanes
consideran que sea una blasfemia tremenda que nosotros digamos a Dios Padre, ¿no? Claro, para ellos es una blasfemia. No hay cosa peor que nosotros podamos decir frente a un musulmán que Padre nuestro. Bueno, criticar a Mahoma tal vez, pero... y entonces, cuando empezamos a tomar esas oraciones vocales y las empezamos a disfrutar despacito, son la puerta del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la meditación, ¿no? La meditación, la mayor parte de los escritores religiosos hablan de la meditación como, básicamente, si alguien quiere ser piadoso, si alguien quiere tomarse la vida espiritual en serio, si alguien quiere ser santo, hace meditación, ¿no? O sea, no nada más hace oración, sino que además hace meditación. Y meditación así, a secas, ahí les va la definición. La meditación discursiva puede definirse como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y a practicarla con ayuda de la gracia. La meditación discursiva puede definirse como la aplicación razonada de la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con ayuda de la gracia. Vamos a ir por las partes de esta definición, ¿vale? Aplicación razonada de la mente. Esto es como lo que más define la diferencia específica de este tipo de oración. Es la aplicación razonada de la mente. Porque en cualquier especie de oración estamos usando nuestro intelecto, siempre, necesariamente, ya sea a través de la imaginación, ya sea a través del recuerdo de las palabras que estamos diciendo, pero siempre estamos usando nuestro intelecto. En particular, o simplemente, genéricamente, tenemos que estar poniendo atención en lo que estamos haciendo, ¿no? No podemos estar aplicando nuestra voluntad a una cosa y estar aplicando nuestro intelecto a otra. Eso es estar haciendo como viscos espirituales, ¿no? Eso no se puede, no se puede. No podemos estar pretendiendo hacer actos de amor a Dios mientras vemos, no sé, un programa de zombies. No se puede, no se puede. No podemos hacer viscos espirituales. En general, tenemos que estar aplicando el intelecto a la materia que estamos viendo, ¿no? Pero en la meditación es algo razonado, es algo discursivo. No nada más estamos poniendo atención, sino que además estamos a lo mejor hablando acerca de la humildad, ¿no? Y hablamos acerca de que tenemos que ser como niños. ¿Y qué significa que seamos como niños, no? Y entonces empezamos a desmenuzar esa verdad poco a poco, ¿no? Eso significa que sea una aplicación razonada de la mente, no nada más en general. Ahora, cuando desaparece esa aplicación razonada del intelecto, o ya estamos en la distracción, o ya hemos pasado a otra especie de oración. Pero de suyo la meditación es estar desmenuzando esta verdad o esta parte de la vida de Cristo, ¿vale? Sí, estamos... ¿Sí me voy a entender en general? Porque a veces siento como que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? En este tema, si hay preguntas, levanta la mano para que los pueda ignorar a gusto, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué más era el primero? Entonces, luego, la idea tampoco es estar estudiando una verdad, ¿no? No estamos haciendo una tesis teológica o no estamos escuadriñando a profundidad los términos griegos que utilizó San Juan en el capítulo 14. No, o sea, no estamos haciendo un estudio de esta verdad o de este pasaje de la Biblia. Porque lo que queremos hacer después también
es encaminar esa aplicación del intelecto a también aplicar la voluntad. El intelecto conoce, la voluntad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la voluntad? Ama. El intelecto conoce la verdad, la voluntad ama el bien. Entonces estamos aplicando el intelecto en esta meditación y a lo que queremos llegar es a un acto de la voluntad. ¿Vale? Y eso es lo que generalmente distingue una meditación de un estudio simplemente. Porque, bueno, esto que estamos haciendo ahora, estamos, hablando de verdades sobrenaturales, y me gustaría que su voluntad se moviera a amar a Dios más. En última instancia eso es lo que quiero, pero en concreto en esta situación lo que quiero es que aprendan. Es un acto del intelecto, ¿no? Si ustedes después empiezan, la oración es un diálogo con Dios. Imagínense cuánta dignidad me hace falta de ganar para poderme presentar ante la presencia de Dios. Y aún así Él me permite. Y entonces ya empieza a ser una oración. Ya empieza a ser una oración, una meditación. No nada más es un estudio, ¿vale? Y luego, tiene que ser de una verdad sobrenatural, ¿no? No podemos simplemente pretender que meditar sobre alguna cosa común, corriente, sobre, qué sé yo, las plantitas, que nos puede llevar eso a pensar en Dios. Claro, San Ignacio tenía el vicio de contemplar las estrellas, le impresionaba mucho y siempre la contemplación de las estrellas le llevaba a pensar en Dios, ¿no? Pero ya porque él tenía un poco el hábito, pero no podemos pretender que, mira, esta silla de madera, qué construcción tan robusta tiene. De suyo, o cuando menos cuando estamos empezando en la vida de oración, tiene que ser sobre una verdad espiritual, sobre algo, un tema del alma, un tema de Dios, de la Escritura, de los santos, ¿no? Luego, la otra parte que dice, estamos meditando esta verdad sobrenatural para convencernos de ella. La mayoría de las veces, cuando alguna persona deja la fe, y deja la fe de golpe, no es porque esté convencido de que tal dogma de fe esté equivocado. La mayoría de las veces es porque hay una especie de esa verdad de fe nunca ha hecho raíz. Nunca fue algo que se profundizó, nunca fue algo que nunca fue algo como que se empezara a volver parte de nuestro sistema de pensamiento, sino fue algo que se conocía y ya está. Pero entre más empezamos a meditar en las verdades de la fe y las empezamos a entender por sus partes, empezamos a desmenuzar sus consecuencias, lo que implica en general y lo que implica para nosotros tal o cual verdad, típicamente empieza a tener un significado concreto para nosotros. Y no nada más tiene un significado concreto, y estamos convencidos no nada más con el intelecto, sino también con la voluntad de que esto es verdadero, sino que empezamos a amar esta verdad, que es algo muy diferente a solamente conocer, a conocer y creer cristianamente. Porque vean ustedes, un ejemplo muy común y que me parece muy fácil es a lo mejor la virtud de la pureza, ¿no? La virtud de la pureza que puede ser muy trabajosa y que poco se medita acerca de ello, ¿no? Pensemos. Superficialmente,
La pureza se entiende como un aguantarse de algo, ¿no? Como si hiciéramos 1, 2, 3. Y entonces nos estamos aguantando de cometer impurezas. ¿No? Hay quienes ven la pureza de esta manera. Pero, ¿qué es la pureza en un sentido positivo? La pureza es esa virtud que nos asemeja a Cristo también en nuestra carne. Porque a través de la virtud de la pureza ofrecemos también nuestro cuerpo. Y de alguna manera u otra accedemos a ofrecernos de manera espiritual y corporal como Cristo en la cruz lo hizo. Eso lo conocemos, pero luego después cuando lo meditamos, no nada más es algo que sabemos, sino que deseamos hacerlo y amamos esta virtud. Amo esta verdad. Quiero esto para mí. Y luego después de convencernos de esta verdad, de amar esta verdad, la conclusión de esta meditación tiene que ser practicar esa verdad que conocemos y amamos. Sabemos que la pureza es esta virtud a través de la cual nos asemejamos a Cristo, porque también nos ayuda a ofrecernos en nuestra carne como sacrificio agradable a Dios. Nos asemeja a Cristo en su cruz. Nos libera de las preocupaciones de la carne y nos ayuda a centrarnos en las cosas del alma. Amamos esa verdad, estamos convencidos de que es bueno. Entonces, la pureza deja de ser simplemente aguantar la respiración y es un acto positivo a través del cual yo ofrezco mi carne a Dios y me desembarazo de las cosas de este mundo, incluso de las cosas más cercanas a mí, y me permite elevar el alma hasta de donde Dios quiera que la eleve. Y lo hago. Una meditación que solamente me lleva a conocer una verdad, pues no es una meditación, es un estudio. Tiene que tener también estas características, ¿no? Tiene que ser sobre una verdad espiritual, una verdad de fe, un tema del alma. Tiene que llevarme a convencerme de esa verdad. Tiene que llevarme a amar esa verdad. Tiene que llevarme a practicar esa verdad. Si falta cualquiera de estos puntos, podemos estar haciendo meditación. Pero estamos haciendo meditación, una meditación coja, una meditación manca. Le falta algo. Entonces, lo que seguramente va a pasar con esa persona que practique esta meditación a medias, pues va a perder el fervor. Va a tener una oración árida o simplemente va a dejar de hacer oración a secas. Porque no hay, se vuelve en un ejercicio fútil realmente. Y que además al principio es trabajoso y lleva tiempo y esfuerzo. Si hacer oración fuera fácil, todos lo harían. Pero es algo que tenemos que hacer un hábito. Entonces, alguien que hace oración a medias, muy fácilmente, alguien que hace meditación a medias, muy fácilmente va a dejar de hacerla. O simplemente va a ser un ejercicio mecánico que va a tener poco fruto, que básicamente equivale a no hacerlo, ¿no? Luego, ¿por qué es importante hacer meditación? Jeremías dice, toda la tierra es desolación por no haber quien recapacite en su corazón.
La meditación no es todo lo que tenemos que hacer para reformar nuestra vida, pero sí que es un paso grande para empezar a hacerlo. Es como alguien adicto. El primer paso es reconocer que uno tiene un problema, ¿no? Pero ¿cómo va a reconocer uno que tiene un problema si uno no piensa en lo que está sucediendo? Tiene que haber una introspección, tiene que haber un momento de silencio, de tranquilidad. Y en particular en las cosas del alma, si no nos damos el espacio, el silencio, la tranquilidad, la presencia de Dios para conocerle y amarle a Dios, y para conocernos a nosotros mismos, y por amor de Dios corregirnos, pues realmente nunca va a haber nada. Y luego, a través de la meditación, en particular, dependiendo de cada persona, podemos empezar a atajar ciertos problemas que nos pueden estar picando las costillas. Si tenemos algún pecado que nos es muy constante, alguna situación que nos es muy que nos está costando trabajo y tal, hay ciertas meditaciones, ciertos temas que nos pueden empezar a ayudar a salir del escollo, en particular con los temas de los pecados. Porque, dice San Alfonso María de Ligorio, que la mayoría de las prácticas de piedad son compatibles con el pecado. ¿A qué me refiero? A que podemos seguir yendo a misa y estar en pecado mortal. Podemos rezar el rosario y estar en pecado mortal. Podemos rezar el Via Crucis y estar en pecado mortal. Podemos decir nuestra novena al divino rostro y estar en pecado mortal. Pero no podemos, a la larga, no podemos continuar en pecado mortal y hacer meditación. Porque en algún punto u otro, si hacemos la meditación como la tenemos que hacer, va a ser tal el peso de la verdad de nuestras faltas que o dejamos la oración o dejamos el pecado. Y también a través de esta especie de oración, muchas veces nos empieza a ser bastante claro qué es lo que tenemos que hacer para corregirnos. Y miren, esto es como muy común. Yo creo que a la mayoría de las personas les ha pasado esto, que a lo mejor llevan cierto género de vida o tienen muchas ocupaciones y tal, y empiezan a sentir que la vida del alma se empieza a quedar atrás. Y luego van a un retiro de 2 días de silencio y de repente como que algo cambia, ¿no? Como que de repente algo se iluminó y salimos de ese retiro sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Pues no es por arte de magia, es porque en algún punto, además de la acción del Espíritu Santo, con la ayuda de un predicador medianamente bueno, la meditación de estos temas, cuando se deja que se cristalicen, empieza a dar claridad. Y esto era muy común antes que, por ejemplo, los pasionistas o los redentoristas, que iban a pueblitos. O sea, para estas congregaciones ser misionero no era ir a África y dar de comer a la gente. Implicaba eso, pero para estas congregaciones ser misioneros era predicar misiones. Era quedarse en un pueblito 1 o 2 semanas y conocer a la gente y predicarles lo que necesitaban escuchar, para que la gente se convirtiera, para que la gente fuera a la confesión y empezara a tomar su vida espiritual de una manera más seria. Y mucho del éxito que tenían era que provocaban a través de sus predicaciones que la gente meditara acerca de algún tema en particular. Y entonces, con la ayuda de la gracia de Dios,
se efectuaba un cambio, ¿no? Ajá. Ahora, es absolutamente imprescindible para el alma que aspire a santificarse hacer meditación. Y lo digo sin empacho. Es absolutamente imprescindible. No es opcional. Es absolutamente imprescindible para el alma que quiera santificarse hacer meditación. ¿Por qué? Porque a través de la meditación, y estamos hablando del primer nivel de oración, o sea, están las oraciones vocales y esto es lo más básico, ¿ok? ¿Ok? No estamos hablando acerca de estar transverberados en el Monte Carmelo, no. Estamos hablando de tranquilamente pensar un rato, ¿vale? El conocimiento de sí mismo, la humildad profunda, el recogimiento y soledad, la mortificación de los sentidos y otras muchas cosas absolutamente necesarias para llegar a la perfección, apenas se conciben y son posibles moralmente sin una vida seria de meditación bien preparada y asimilada. La experiencia confirma con toda certeza y evidencia que nada absolutamente puede suplir la vida de oración, ni siquiera la recepción diaria de los santos sacramentos. La experiencia confirma con toda certeza y evidencia que nada, absolutamente nada, puede suplir a la vida de oración, ni siquiera la recepción diaria de los sacramentos. Nada, ni siquiera los sacramentos, suplen la vida de oración. Nada. ¿Vale? Podemos ir a misa, podemos dejar que nuestro Señor siembre nuestra alma, pero si no dejamos que también riegue nuestra alma a través de una vida de oración seria, esa semilla se va a quedar allí, a la vera del camino, o sembrada entre abrojos, o sembrada entre mala hierba. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Aquí hay, esto es como varios, ¿qué cosas tenemos que meditar? Vamos a brincarnos un cachote de lo que dice el Padre Rollo Marín. ¿Qué cosas se tienen que meditar? Bueno, eso depende de la persona. La mayoría de las veces, al principio, cuando empezamos a hacer meditación, es muy saludable pensar acerca a lo mejor acerca de los pecados, acerca de los novismos, acerca de estos temas, ¿no? Porque lo que estamos buscando de entrada es una reforma de vida, ¿no? ¿Se acuerdan del Padre Maestro San Ignacio? Sí. San Ignacio, en su primer parte de los ejercicios espirituales, la mayor parte de las cosas que se van a meditar es la vida interior propia, los pecados que tenemos, para poder reconocerlos humildemente y poder, a partir de ese reconocimiento, con la ayuda de gracia, reformarnos, ¿no? Y típicamente la primera semana de los ejercicios de San Ignacio se termina con una confesión general, que uno se tarda una semana en prepararlo, en ejercicios, ¿vale? Entonces, así como para rascar bien esa olla, ¿no? Que quede bien limpita. Y eso es como un muy buen primer tema de las meditaciones. Esto también hay que tener cuidado, porque luego, al principio, también puede empezar a deformar empezar a tener escrúpulos, empezar a caer en este tipo de escollos, que luego suelen llevarnos a excesos, ¿no? Pero es un muy buen tema. Luego, para los que ya van un poquito más avanzados, la meditación sobre la pasión es muy útil. Y de hecho la meditación sobre la pasión es algo que acompañó a muchos santos durante toda su vida. Y no nada más
en Semana Santa o en Cuaresma, sino que era un tema recurrente, ¿no? O a lo mejor la meditación sobre el Sagrado Corazón de Jesús, los dolores de María, este tipo de cosas también suelen ser muy útiles. Meditar acerca de los misterios de nuestro Señor Jesús en su vida, los evangelios, eso es algo también muy útil. Para los que ya están muy avanzados, digamos una Santa Teresa de Ávila, un San Benito de Nurcia, pues realmente el tema les sobra. O sea, es como, ¿de qué voy a meditar? De nada, voy a estar con Dios. Y ya. Es como, pero ciertamente eso sí que, o a estas personas están tan usadas a escuchar la voz de Dios que el coloquio de la meditación les viene de una manera muy espontánea, ¿no? Luego, ¿cómo tienen que ser estos temas o de qué manera los podemos preparar? Miren, hay muchos libros de meditaciones, muchos son buenísimos, pero tenemos que cuidar de que los textos que estamos leyendo no sean demasiado complejos o no sean demasiado que de repente empiecen a llenarnos de demasiadas cosas al mismo tiempo. Porque la idea es que las cosas que vamos a meditar o los puntos que vamos a meditar sean como breves, sencillos, porque luego también un tema que sucede es que empezamos nuestra lectura espiritual, preparando nuestra meditación, y nos empieza a dar como más curiosidad. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego después esto qué pasa? O nos empieza a dar más curiosidad que amor, ¿no? Y esto es bien común, es súper común. Y entonces, a lo mejor si lo que estábamos haciendo era una lectura meditada, pues nuestra meditación se convirtió en lectura y ya. Nuestra meditación se convirtió en estudio. Entonces, cuando estén ustedes eligiendo un tema o un libro para meditar, que la presentación sea lo más sencillo posible. Hay quienes a lo mejor con un poquito de pesar para su vanidad dicen, pero es que esto yo ya lo sé, padre, esto ya lo sé de memoria, esto es del Ripalda, ¿no? Pues sí, pero el Ripalda lo memorizaste, aquí lo vas a meditar para que lo ames, ¿no? Hay veces que la vanidad nos puede jugar un poquito allí, pero esto, padre, yo necesito meditar la suma teológica, ¿no? Y bueno, hay quien puede hacerlo, sí, pero no estoy señalando a nadie. No está el agua para los camotes, ¿no? Ponernos a meditar. Hay libros de meditación basados en la suma que son excelentes, pero lo simplifican, lo hacen como un poquito más masticable, ¿vale? Entonces tenemos que cuidar eso. Ahora, ¿cuándo se hace la meditación? ¿A qué horas? ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicar? Lo mejor que pueden hacer es en la mañana apartar el tiempo de la meditación. ¿Por qué? Porque estás fresquito, estás a lo mejor no inmediatamente después de que te levantes, porque échate un poquito de agua en la cara, quítate las lagañitas, pero en la mañana es lo mejor, porque no tienes el peso del día todavía encima, no tienes las preocupaciones del día todavía, y es mucho más fácil entregarnos a la meditación cuando estamos así fresquitos, ¿no? A mí me gustaba levantarme tempranito, ahorita ya no lo hago, pero en el seminario me levantaba antes, iba por mi café y me regresaba a mi cuartito y ya con mi café en mano hacía mi lectura espiritual, preparaba mi meditación y eso era maravilloso. Así en la mañanita como que a gusto y además tiene el efecto de que para empezar no es como que hoy tengo que hacer mi meditación, ¿a qué horas voy a hacer mi meditación? Y estás con eso, se convierte en una especie de molestia, sino que además cuando lo haces tempranito en la mañana, esos como
destellos que pudieron haber dado que pudo haber habido en la meditación se te quedaron del resto del día. Entonces, tienes todavía material para seguir masticando durante el resto del día. Y eso es algo que a mí me gusta mucho cuando sucede, ¿no? Pero tiene ese efecto también, ¿no? De que te deja todavía como ese resabio. ¿Y dónde tenemos que hacer la meditación? Si tienen la oportunidad de una capilla, por supuesto, hay que ir a la capilla, ¿no? O si tienen una especie de oratorio, sería una muy buena idea, si a lo mejor no tienen el espacio y el lugar, pero sí tener un reclinatorito chiquito, un banquito, con un crucifijo, con un espacio en particular. Si no se puede un oratorio en la casa, pues a lo mejor sí en el cuarto tener un espacio particular para eso. Pero realmente, ahora sí que, como tenemos que hacer oración a toda costa, pues que sea donde se pueda hacer, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui director de dirección espiritual, el padre no me tenía nada de fe. Y me dijo, vas a leer la imitación de Cristo. Y vas a meditar durante 15 minutos. ¿Y dónde? Donde puedas. En el metro. En el metro. Donde se pueda hacer la oración, se hace la oración, ¿no? Obviamente ya después uno empieza como... Hay que tener 2 dedos. Mejor me espero llegar a mi casa. Y si nada más son 15 minutos, pues le dedico 15 minutos a eso, ¿no? Siempre es mejor, ¿no? Estar en un lugar lo más apropiado, lo más tranquilitos. Sobre todo si es un lugar que está dedicado para eso, ya sea una capilla o en nuestra casa, pues mejor. Pero hay que hacer la meditación a toda costa, porque en la vida del alma, el que no avanza, retrocede. Muy bien. Luego, hay quienes también hablan de qué postura tengo que tener. Típicamente en la tradición occidental, por lo que estamos haciendo y por con quien estamos hablando, lo más apropiado también es que fuera la oración de rodillas. No todos podemos estar de rodillas mucho rato porque pues ya rechinan las bisagras o lo que uno quiera, ¿no? Pero sí hay que estar de tal modo que no sea ni demasiado cómodo ni demasiado quejoso. Porque luego si estamos, ya dejamos de meditar y estamos como buscando que no nos duela o algo así, ¿no? Pero si estamos demasiado cómodos, lo que nos puede pasar es que dejamos de estar concentrados en los que estamos y desconectamos un poquito, ¿no? Lo ideal sería que fuera, ya sea así de rodillas, sentaditos, ¿no? Pero siempre guardando cierta compostura, ¿no? Porque alguna vez he visto gente que como que pues está en la capilla, estoy hablando con Dios y como si estuvieran en el bar, ¿no? O sea, sin ninguna especie de decoro ni de cuidado por nada, ¿no? También eso se tiene que cuidar. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer? ¿Cuánto tiene que durar? Para alguien que va empezando, que no sea más de media hora, ¿vale? O sea, entre 15 minutos y media hora. 15 minutos es muy poquito, porque luego hay veces que apenas estamos empezando a calentar motores y ya se nos acabaron nuestros 15 minutos, ¿no? Entonces, a lo mejor un espacio de meditación pues tampoco nos da mucho fruto, ¿no? Una media hora yo creo que es algo que es aceptable, ¿no? 15 minutos, media hora, ¿no? Ahora, tenemos que tener cierta especie de cuidado con el tiempo que duramos en la meditación. Tenemos que tener disciplina, ¿no? Si nos estamos proponiendo meditar media hora, que sea media hora.
Que no sea menos, que no sea menos. Que a lo mejor ese día la lectura no nos dio para mucho y estamos ahí así como desesperados de a ver a qué hora se acaba. Bueno, eso también es parte de la oración, el esfuerzo de estar presente a nuestro Señor, ¿no? Y esto también puede ser un ejercicio de humildad, que a lo mejor sentías que ya estabas flotando, ¿no? También puede ser un acto de humildad. Y si a lo mejor tú ya sentías que estabas en el tercer cielo con San Pablo, Dios a través de estos momentos te puede estar diciendo, quieto, ¿no? Pero es parte de la oración. Si nos estamos proponiendo media hora, media hora. Además de que eso nos ayuda también a que no sea como un momento al azar. Si vamos a hacer oración en la mañana, que sea en la mañana. Si va a ser más o menos sobre las 8, que típicamente sea sobre esa hora también, ¿no? La perseverancia, los hábitos, sí que nos ayudan a hacer las cosas más fácil, ¿no? Si vamos a hacer si vamos a hacer meditación ya en la tarde-noche, no es ideal, pero bueno, más o menos sobre la misma hora siempre, ¿no? Incluyendo los domingos, ¿no? O sea, porque la oración no es como la dieta. Ay, no sé, no. O sea, y además ya es algo que estamos esperando hacer. Y empezamos a hacer nuestra agenda diaria también alrededor de nuestro rato de oración. Si sabes que todos los días a las 8 haces tu rato de oración, no vas a poner un compromiso a esa hora. Vas a decir, te veo a las 8:45, ¿no? Si es a una necesidad muy grande, una urgencia, tal, bueno. Pero hay que apegarnos lo más posible a estas rutinas, ¿no? Y sí, si lo dejamos, entre más tarde lo dejamos, más flojera nos va a dar y más fácil vamos a decir, ay, no se pudo, Señor, perdón, hoy no puede meditar, pero mañana será otro día, ¿no? O sea, tenemos que también cuidar esa disciplina, ¿vale? ¿Sí? Hay santos, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, que dicen que para alguien en la vida del mundo, para alguien de vida activa, cuando menos una hora. Ajá, yo también puse cara. Pero tiene su razón de ser que digan esto. Hay veces que si llevamos una vida activa, si estamos en el mundo y tal, y tenemos ocupaciones diversas, nos lleva más tiempo, y en particular cuando estamos empezando, nos lleva más tiempo estar entrar a la oración. Porque a lo mejor decidimos hacer nuestra oración en la tarde, llevamos el peso del día, tenemos todas las preocupaciones, etcétera, 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 y estamos como, sí, compré los chayotes para la cena, y estamos con esto, ¿no? Con estas cosas que nos están allí. Entonces, nos lleva más espacio quitar esas cosas del medio, ¿no? O sea, a lo mejor decimos 15 minutos, pero los primeros 10 estábamos peleando en contra de si completamos la lista del súper o no. Eso implica ciertos problemas, ¿no? Ahora, vamos a ver. Al final de cuentas, la meditación no puede ser una cosa aislada. No puede ser simplemente una especie de cosa que hacemos aquí, aparte del resto de nuestra existencia. Porque sabemos que estamos haciendo bien la meditación cuando esa meditación da frutos de caridad a Dios y de caridad a los demás. ¿Vale? O sea, no podemos pretender, o sea, sabemos que estamos haciendo mal la oración, estamos haciendo mal nuestra meditación o que hay algo defectuoso allí. Cuando hacemos nuestra meditación, sentimos que Dios nos habla, transverberados como los santos, dejamos de rezar y entonces todo aquello que se nos hizo veneno durante media hora, vamos a soltarlo con quien se ponga, ¿no? O empezamos a cumplir nuestras obligaciones a medias,
o empezamos con todo esto, ¿no? Al principio la meditación nos ayuda a afrontar estas situaciones. Y al principio, pues es problemático, no estamos acostumbrados a la virtud, nos va a costar trabajo, pero cuando menos tenemos que tener ese deseo de mejorar. Si cerramos nuestro libro de meditaciones y nos retiramos de la capilla y salimos a darle en la cara a lo que acabamos de meditar, esa meditación estuvo mal hecha. Hubo algo malo en esa meditación, ¿vale? Esa es con la mejor manera en la que podemos ver que también vamos en nuestra vida de oración o que también hacemos nuestra meditación, ¿vale? Tiene que ser una vida de oración, que pende de este momento de oración. Pero no puede ser algo aislado. El resto de las cosas tienen que ir embarradas de esta gracia que Dios nos da. Si no, de poco sirve. Porque acuérdense, queremos aplicar nuestro intelecto a esta verdad espiritual para convencernos de ella, para amarla y para practicarla. Esto implica, amar y practicar esta verdad, nos implica el tercer estado de la oración, que es la oración afectiva. ¿Vale? La meditación discursiva y la oración afectiva van como junto con pegado, ¿vale? Y muchas veces la meditación nos va a llevar a una especie de momento afectivo. Queremos mover los afectos. Estamos meditando esta verdad para mover nuestros afectos. Conocemos con el intelecto para mover la voluntad a amar, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de afectos, no hablamos de sensiblerías, no hablamos de tener una especie de experiencia, de sentir que Dios me habla. No. Un afecto es un simple acto de amor a Dios, que puede venir sin ninguna especie de expresión sensible. Y esto lo tenemos que entender bien, porque hay gente que a lo mejor espera mover los afectos como con expresiones vehementes de amor, que a lo mejor él sí mismo se está forzando a hacer. Tenemos que entender eso de entrada. Que estemos moviendo los afectos no implica que se estén moviendo los sentimientos, ¿vale? Porque además, si construimos sobre las arenas movedizas de los sentimientos, vamos a terminar protestantes o paganos, ¿vale? ¿Sí? Y no queremos hacer ninguna de las dos cosas. Eso es de entrada. Venga. ¿Qué es la oración afectiva? Es aquella en la que predominan los afectos de la voluntad sobre el discurso del entendimiento. Imagínense ustedes que empiezan con este discurso del entendimiento, con su lectura meditada y tal, pero ya más fácilmente ya hay como estos movimientos de la voluntad, ya hay una disposición más fácil a los amores, a estas especies de atenciones afectivas a Dios. Ya no se necesita tanto de estar poniendo ciertas verdades por sus partes. Hay veces incluso que hay personas que tienen su librito de meditaciones y solamente les hace falta tal vez leer una frase. Por su parte Dios se siente olvidado, calla o se aleja. Y eso ya le lleva a una meditación que muy fácilmente está de perdóname, Señor, por mis pecados. Quiero amarte, ¿no? Ya es
muy fácilmente ya deja ese discurrir de la razón y empieza un amar de la voluntad. Eso es la oración afectiva, ¿no? Es una especie de meditación simplificada. Lo que esperamos al final de la meditación empieza a volverse la parte más importante. En la meditación, en lo que nos lleva más tiempo es en meditar, en discurrir con la razón. Terminamos con los afectos. En la oración afectiva, empezamos con esta meditación de a poquito, pero ya empieza a predominar estos actos de la voluntad. Esa es la diferencia. Y muchas veces se da sin nosotros darnos cuenta. Con el simple hábito de la meditación, nos empezamos a hacer a la costumbre de escuchar la voz de Dios, nos empezamos a hacer el hábito de seguir sus inspiraciones dentro de la oración, y muy fácilmente llegamos, o muy rápido llegamos a ese momento de los afectos, ¿no? Eso es lo que es. Ahora, es algo que nosotros tengamos que hacer deliberadamente, tengamos que intentar. Es algo a lo que tenemos que aspirar, ciertamente, ¿no? Pero si no tienes como un confesor común o una especie de director, eso después te puede meter en problemas, ¿no? No tenemos que ir demasiado rápido ni demasiado lento. O sea, lo que les decía cuando hablamos acerca de los problemas de la oración, hay quienes se empeñan demasiado en una especie de oración. Dicen, no, yo es que tengo que terminar de leer mi meditación del día, si no, Diosito se va a enojar. Pues no necesitas. Esto es una herramienta, ¿no? Pero hay quienes se empeñan en un método, ¿no? Pero a lo mejor dice, ok, el método es muy bueno para empezar, pero Dios te está llamando a otro tipo de cosas, ¿no? Y le ponemos bozal a Dios. Entonces, ni tardarnos demasiado, pero tampoco intentar correr antes de andar, porque eso también es muy común. Santa Teresa de Ávila habla de que una de sus monjas decía, sí, yo creo que en 3 meses yo ya estoy en la oración unitiva. Sí, fácil. Y Santa Teresa así como volteándola a ver así de, ay, cosi, pobrecita. O sea, le dice, bueno, o sea, si lo logras, hombre, qué bien, ¿no? Pero tampoco creo que es de enchilame otra, ¿no? Y es algo a lo que tenemos que aspirar y tenemos que cuidar de, con el tiempo, tal vez simplificar la parte de la meditación. En Santa Paz también, no sé como, ya, Padre nuestro. No, o sea, en Santa Paz, ¿no? Tranquilamente, con la ayuda de un confesor o de un director espiritual. Empezar a cortar esa parte de la meditación discursiva. Y muchas veces simplemente los afectos empiezan a dar solos, ¿no? ¿Nos tenemos que desesperar si esto no nos sucede? Pues no. A lo mejor hay que hacer un examen de cómo hacemos la oración, pero todos tenemos temperamentos distintos, ¿no? Hay quienes sí se dan mucho más a los movimientos de la voluntad, a estos amores, estos afectos y tal. Hombre, qué bueno. Hay quienes somos un poquito más parcos, un poquito más... ¿no? Entonces a nosotros nos va a tardar un poquito más. Y también depende mucho del método que estemos utilizando. El método ignaciano, que a mí se me hace que nos pone muchas... O sea, es como ir en bici con rueditas, a mí me encanta, pero sí favorece mucho más el acto del intelecto, ¿no? Que a lo mejor vernos de frente con la lección divina, que es mucho más... ahora sí que tira más a los actos de la voluntad mucho más rápido, ¿no? Pero eso depende también de cada uno de nosotros. Y también depende mucho de la voluntad de Dios. No podemos exigirle a Dios, oye, yo ya llevo aquí en este nivel
Y yo ya traje a otros 8 bajo de mí, yo ya los vendí el kit de inicio, yo ya necesito estar en el nivel bronce. No, no se trata de eso, sino que Dios, cuando buenamente vayamos creciendo en la humildad, Él nos va dando paso cada vez más a un estadio de oración más alto. Ahora, aquí varias veces, varios errores se pueden caer, ¿no? El primero, intentar parar el discurso de la razón antes de que broten los afectos, ¿no? Como en seco decir, no, ya medité lo suficiente, ahora 3, 2, 1, afecto. Y cuando no sucede el afecto, entonces el resto de la meditación se pasa en una especie de ociosidad interior. Así como, pues bueno, amor. y no pasa nada, ¿no? Entonces ya muy fácilmente, y es donde la meditación y la oración dejan de serlo, empezamos a pensar en series de zombies, ¿no? Entonces paramos el discurso de la razón hasta que empiecen los afectos de manera natural, ¿no? Hay quienes forzan los afectos, ¿no? Cuando no broten espontáneos o se hayan extinguido, porque hay veces que empezamos la oración y empieza este afecto y tal, pero luego se empiezan a diluir un poquito, ¿no? Bueno, ya se diluyeron, ni modo, hay que seguir con la meditación, ¿no? Pero hay quienes intentan forzar el afecto, como les decía, con expresiones físicas, como con, a lo mejor, pues sí, un poquito como muy a fuerzas, que realmente no es como un acto de la voluntad, es como, amor. No, eso no funciona mucho. Y Santa Teresa habla, dice, ay, ¿cómo decía? Decía, hay quienes tan estúpidos que aguantan la respiración creyendo que cuando vuelven a respirar, esa sensación que tienen cuando vuelven a respirar, es una consolación del espíritu. Ajá. Como ese gustillo que uno tiene, ¿se aguantan la respiración? Cuando vuelven a respirar es como un, Dios me habló. Santa Teresa lo dice, pues. Y hay quienes utilizan no este tipo de cosas, pero sí intentan forzar estos afectos. Eso yo me acuerdo que alguna vez lo vi muy manifiestamente, que sí había gente que muy sinceramente, viendo ahí la hostia consagrada con sus lágrimas, pero sí me acuerdo así como ver gente alrededor y así de, y hasta se les ve como yo quiero lo que los otros están sintiendo, pero sin que nada les suceda. Y a lo mejor de repente decían, Señor, te amo. Y dices, ¿qué? Vale. Qué bueno que no me lo dices a mí, porque no te lo hubiera creído. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, no podemos forzar esos afectos, ¿vale? Si vienen, que vengan suavemente y se van, volver a la meditación como si no hubiera, o sea, tranquilamente en santa paz. Así, ¿no? Luego, hay quienes, a lo mejor por el tiempo que le dedican a la meditación o a este tipo de oración afectiva, intentan no nada más forzar los afectos, sino además como acelerarlos, pasar de un afecto a otro rápido, ¿no? A lo mejor leyeron algo interesante y dijeron, quiero sentir un afecto acerca de este tema. Tranquilo, que esto pasa. O sea, quédate donde estás hasta que eso corra su curso, tranquilamente. Ya después lo que sigue, ¿no? Así, tranquilamente.
Ahora, ¿qué ventajas tiene esta especie de oración? Esta especie de oración psicológicamente sí que reporta una especie de alivio, ¿no? Incluso en nuestras mentes. Cuando hacemos esos actos de amor, cuando nos nacen esos actos de amor, simplemente es cierto que nos quedamos hasta como más tranquilitos, aunque no tengamos esa cosa sensible. Hay veces que simplemente el regalo de la oración es como una especie de descanso en el espíritu, ¿no? Una paz interior, sin ninguna especie de nada más, ¿no? Esta especie de oración afectiva, porque está mucho más destinada a los afectos, al amor, claro que nos va a reportar o necesariamente implica una especie de unión más íntima con Dios. Luego también porque conocemos la verdad, amamos la verdad, es mucho más fácil que practiquemos esa verdad o actuemos en consecuencia de ella, ¿no? Porque no nada más hay un conocimiento, sino un acto de la voluntad. Hay un amor, hay un afecto, hay un gusto por esta virtud que queremos practicar, ¿no? La oración afectiva suele provocar pues estos consolaciones, esta especie de regalitos que Dios nos da, en particular cuando estamos en la primera parte de la vida de oración. Y esta especie de oración afectiva nos prepara para lo que sigue, que es la oración de la quietud, de la simplicidad y el resto de la etapa mística de la vida de oración. ¿Cuáles son los obstáculos inconvenientes? Cuando hay personas que cuando empiezan a tener esta especie de oración, creen que están más adelante de donde están, y entonces, en creyendo que están más adelante de donde están, nuestro Señor retira esas gracias para que crezcamos en humildad. Luego, también este tipo de oración nos puede dar gula espiritual. Como también hay más consuelos, hay más gozos, hay más esta especie de cosas que suelen ser sensibles, empezamos a hacer oración por tener este gusto sensible, no por querer estar con Dios. Luego, es muy fácil, en el mismo tema, confundir los efectos sensibles de esta oración con los efectos reales del amor a Dios. No nos podemos acostumbrar a estos afectos sensibles, ¿vale? El afecto no es necesariamente sensible, ¿vale? Las que son mamaces lo sabrán muy bien. ¿Cuántas veces han visto a sus hijos y les han dado ganas de... ¿no? Pero ese deseo de... no implica que ustedes no lo amen, ¿cierto? Entonces, aunque no sientan ese amor, no están dejando de amarlos, ¿no? ¿Cierto? Y luego, esta especie de oración también nos puede llevar a una especie de pereza espiritual, de dejadez. Cuando esos consuelos se empiezan a retirar, que eso es lo que normalmente sucede cuando avanzamos en la vida espiritual, nos quedamos así como, no, pues como ya no siento nada, pues no estoy haciendo oración, entonces, pues ya está. Y apagamos y nos vamos. Entonces, es el escollo donde muchas personas que empiezan a avanzar se quedan allí. Y no nada más retroceden, sino que lo dejan todo. Entonces, es algo que se tiene que cuidar. Y nada más rápidamente, algunos
Métodos de oración. Hay muchos métodos de oración. El método ignaciano, el método benedictino, la lección divina, el método de San Sulpicio. Todos estos métodos que a lo mejor pueden consultar en este libro que alguna vez... Tiempo para Dios, de Jacques Philippe. ¿Sí? Cómprenlo y léanlo. No estoy señalando a nadie en particular. De fondo, todos los métodos tienen cuando menos 3 partes. Una especie de preparación. Les hablaba de la preparación remota, que tenemos que tener una vida más o menos recogida, intentar llegar al momento de oración más o menos tranquilitos. La oración, la preparación próxima, o sea, cuando estamos allí, pues es ya en el momento en el que estamos en la oración, que es lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me gusta, y eso se lo recomiendo a todos, y esto lo recomiendan varios maestros espirituales, si tienen un librillo de meditaciones, léanlo la noche anterior, ¿vale? O sea, váyanse a dormir no con la serie de zombies, váyanse a dormir con un párrafo de su meditación que van a hacer al día siguiente, ¿no? Además, como que yo no sé la ciencia detrás de eso, pero como que uno se levanta ya con el tema un poquito más masticado, ¿no? Y además, uno no llega a la oración sin saber qué es lo que uno va a hacer. Uno ya sabe a lo que va, ¿no? Lo cual facilita mucho las cosas. O sea, nada más, yo ahora voy a meditar de la humildad, ¿no? Ok, vale. Que es diferente a, ok, uno se levanta, hace su oración de la mañana, y uno llega a la capilla, o donde uno vaya a hacer, y uno sabe, voy a meter de la humildad. Y uno ya lo lleva un poquito masticando. Ya esa meditación ya lleva cociéndose un ratito. Ya cuando uno vuelve a hacer su lectura espiritual, o su lectura preparatoria para la meditación, la cosa gira un poquito más rápido, ¿no? Luego, está esta preparación, ¿no? Que es típicamente una lectura espiritual. Luego está ya la meditación en sí misma, que es estar sobre los puntos que se están partiendo de la meditación, irlos considerando poco a poco, ¿no? Y aquí estamos buscando llegar a alguna especie de afecto, ¿no? A lo mejor llega, a lo mejor no, total. Al final de la meditación, ya cuando nos está dando el tiempo para terminar, tenemos que llegar a una especie de cosa concreta, ¿no? Vamos a dar gracias por la oración, pero nada más por la oración en general, sino vamos a intentar ver qué es lo que Dios nos dio en esa oración. Y vamos a dar gracias sobre ello, ¿no? Y eso es lo que muchos maestros espirituales le dicen un ramillete espiritual, ¿no? Como si fuera una especie de buque de flores que uno va a tener todo el día oliendo. Esa es la imagen que quieren transmitir. Hacemos esa acción de gracias y típicamente se va a desprender alguna consecuencia práctica. Y a lo mejor puede ser, no, hay veces que es algo, tal vez no es algo muy concreto, tal vez es algo que apenas empieza a tomar forma, pero la idea es que empiece a haber cuando menos un vestigio de esto es lo que tiene que pasar en mi vida en consecuencia de esto que acabo de meditar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren un ejemplito? ¿Sí? Vale. Este librito a mí me gusta muchísimo. Se llama Formación en la Humildad. Lo escribió un canónigo que se llama Baudenom Franchute. El padre Rollo Marín lo recomienda muchísimo, además, por eso me compré el librito, ¿no? Pero bueno, empieza esto así, ¿no?
Primero, típicamente se hace una especie de invocación al Espíritu Santo, obviamente, a los santos, una oración preparatoria, y empieza, ¿no? Jesucristo me enseña la humildad en la lección que dio a sus apóstoles y que conserva todo su valor para los hombres de todos los tiempos. Leo en el Evangelio. Y llegados a casa, Jesús les dijo: ¿qué discutíais al venir? Y ellos callaron, porque en el camino habían discutido sobre cuál de ellos era el más grande. Y habiéndose sentado, llamó a... No puedo seguir diciendo lo que soy por naturaleza, por inclinación innata, acaso por hábito. Debo ser otro. De orgulloso debo pasar a humilde. Es esto una condición necesaria e insoslayable para entrar en el reino de los cielos. Sin esta conversión no hay puesto para mí en aquel reino. Nos podemos quedar allí, ¿no? Y luego sigue: si no os hacéis como niños, es necesario rehacerse, cualesquiera que sean las dificultades y repugnancias. Tiempo y paciencia serán indispensables, pues nadie se transforma en un día y como por ensalmo. Y no es como que nos quedemos nada más unos segundos, nos podemos quedar allí el tiempo que queramos, ¿no? Luego sigue: suponiendo que llegamos a alguna especie de afecto, ¿sí? Se empieza a diluir eso, seguimos con nuestra lectura. Como niños, he aquí la palabra esencial. El niño es mi modelo. Debo empezar por abajarme, por creerme pequeño, por hacerme pequeño. Es menester luego que obre de conformidad con estos sentimientos. Nada pues es de desdén ni altanería, nada de ambición ni afán de preeminencia, nada de preocupaciones e inquietudes del amor propio. Al igual del niño he de ser sencillo, confiado, dócil, bueno, sin arrogancia y sin afectación. En fin, conforme a la expresión empleada por Jesucristo, no solo debo hacerme como un niño, sino verdaderamente pequeño. Cuánta ternura y cuánto anonadamiento a la vez encierran estas palabras. Y aquí podríamos pensar tal vez en si tengo desdén, altanería, ambición, afán de preeminencia, ¿no? Si soy sencillo, confiado, dócil. Y así empezamos a aplicar nuestro intelecto, a discurrir, ¿no? Y llegamos a un afecto. Y lo masticamos. Y ya en el momento en el que se diluye, si se alcanza a diluir, si nos quedamos aquí nuestra media hora, y nos quedamos, ¿vale? Y luego poder mezclar a lo mejor como estar pensando y estar teniendo estos actos de la voluntad, estos afectos, ¿no? Al mismo tiempo que vamos meditando. Si lo terminamos, si se le acaba el dulcecito a eso, continuamos, ¿no? No entraréis en el reino de Dios. Este reino que empieza acá abajo con la gracia y se completa en el cielo con la gloria, contiene los únicos bienes que debe desear el alma sedienta del infinito. Este reino es la paz de la conciencia que anhelo, es la perfección a que tiendo, es la eterna felicidad a que aspiro con todo mi ser. Asegurarme estos bienes, tal es el magnífico objetivo de la humildad. Y aquí podemos pensar, ¿por qué tengo que amar la humildad? Esto es todo lo que me gana el ser humilde, ¿no? Y aquí empieza este afecto también, podemos continuar. Oh Jesús, pues me invitas tiernamente a aquello que hará hacerme como un pequeñuelo para entrar en el goce de tan hermosos destinos. ¿No? Terminamos nuestra lectura, suponiendo que nos tardamos media hora. Aquí en este punto, ya que se nos acabó nuestro tiempo, pensamos, de esta meditación,
¿qué le voy a agradecer a nuestro Señor? ¿No? ¿Qué me quedo? ¿Qué cosa voy a llevar como con un pañuelito? ¿No? Hacemos nuestra acción de gracias y nos quedamos al final con un, ok, que sea pequeño, el día de hoy, ¿qué me va a implicar? Y a lo mejor no tenemos una respuesta concreta, pero a lo largo del día vamos a intentar responder esa pregunta, ¿no? Y entonces esta meditación, con todas sus partes, deberá de dejarnos así, con estas, conocimos esta verdad, nos convencimos de esta verdad, amamos esta verdad y queremos vivir esta verdad. Y al final queremos que esto también nos lleve a un mayor amor de Dios. Y eso se nota en la aplicación práctica de estas verdades que conocemos y amamos. ¿Vale? Pues eso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos amas y nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les doy una bendición. Per intercessione Santa Maria Colones, Sante Petre, Sante Benedicte, Sante Teresi et omnium Sanctorum, benedictione potenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.